¿Qué tal? Buenos días con todos. Antes de seguir, quisiera desearles un feliz día del trabajo a todos y todas, esperando que sea un bonito día el día de hoy y que sobre todo nunca nos falte trabajo y que espero que todos trabajen en lo que les gusta. Eso creo que es bastante importante. Eh, Como todos los meses, la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, en conjunto con el laboratorio CanPharm y la Society of Cannabis Clinicians, presentamos el webinar mensual que busca siempre incentivar a la educación con base científica sobre el uso terapéutico de cannabis. El día de hoy tenemos un tema que la verdad cada vez me apasiona más y es cannabis en oncología. Lo que vamos a hacer es una revisión actual de lo que se sabe a nivel paliativo y a nivel antitumoral. Yo seré el encargado de hacer la parte paliativa y el doctor Guillermo Velasco la parte antitumoral, preclínica y clínica. También nos acompaña Andrés Vázquez, quien es presidente del laboratorio CanPharm, y él nos va a hacer una actualización sobre la parte legal de cannabis en Perú y un poco ampliada hacia la región. Vamos a comenzar. Primero, les voy a dar la biografía de nuestro ponente principal. El doctor Guillermo Velasco se licenció en biología en el año 1993 y obtuvo su título de doctor en bioquímica en el año 1997. Actualmente es profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo llevado a cabo en su grupo de investigación durante los últimos años ha contribuido a identificar el mecanismo de acción antitumoral de los cannabinoides, así como a optimizar el desarrollo de las terapias antitumorales basadas en la combinación de cannabinoides con otros fármacos antineoplásicos en tumores cerebrales. Dichos estudios han sentado las bases para el desarrollo de ensayos clínicos en pacientes con tumores cerebrales. El doctor es autor de más de 100 publicaciones en revistas científicas internacionales en el campo de la biomedicina e investigador principal de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Español del Cannabis Medicinal y coordinador de investigación transnacional del Grupo de Oncología del Hospital Clínico San Carlos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Solo para recordar que pueden hacer sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas o en el chat y van a ser estas absueltas al final de todas las exposiciones. Le voy a dar paso a Andrés Vázquez para que pues nos dé su ponencia. Bienvenido, Andrés. Hola Max, gracias por la presentación y gracias nuevamente por acoger el apoyo de CanPharm a estas iniciativas educativas que son tan necesarias para difundir el uso del cannabis. Muy bien, entonces brevemente, porque el doctor Velasco es realmente a quien han venido a escuchar, quiero hablarles rápidamente cuál es el estatus regulatorio y el avance al día de hoy en el país. Antes solo algunos comentarios para dejar algunas aclaraciones. Como dice Max, soy presidente de CanPharm Holdings. Además, soy miembro del comité ejecutivo de Asopecana, la Asociación Peruana de Industrias de Cannabis, vicepresidente del sector de productos naturales en Comsalud y miembro del consejo directivo de la Asociación Cannabis Gotas de Esperanza. En el Perú, el reglamento vigente desde febrero del 2019 autoriza el registro de diversos productos a partir de derivados de cannabis. En primer lugar está el medicamento herbario y la especialidad farmacéutica, ambos categorías de productos que requieren la presentación de estudios de seguridad y eficacia, es decir, es lo más parecido a un medicamento en realidad, ¿ok? Que son evidentemente los más exigentes a nivel de documentación para registro. La siguiente categoría es el producto natural de uso en salud. Este es un producto que no requiere la presentación de ensayos clínicos de eficacia,
¿ok? Y se basa principalmente en uso tradicional y se sustenta, entre otras cosas, con una monografía, ¿ok? Es la categoría que más viene siendo utilizada hasta el día de hoy y es una que le permite tener al marco regulatorio en el Perú una gran ventaja contra los marcos regulatorios de otros países, puesto que la mayor parte de productos, diría yo, en el mundo que se comercializan el día de hoy en cannabis podrían ser acogidos por esta categoría. La cuarta categoría es el preparado farmacéutico o formulación magistral. Es un producto autorizado en el Perú, no requiere de registro sanitario, es elaborado directamente por un farmacéutico autorizado y una empresa autorizada. Y es otra de las grandes ventajas del país, no única en el Perú, pero que también nos permite contar con una amplia gama, potencialmente hablando, de derivados de cannabis en beneficio de los pacientes. Otro tema importante a considerar es que en el Perú están autorizados las diferentes composiciones de cannabinoides que un médico pueda requerir para el tratamiento de una persona. Es decir, la distinción que hace la norma en cuanto al contenido de THC es solamente a nivel de clasificación, es decir, considera el cannabis psicoactivo como aquel producto que contiene una concentración igual o mayor al 1% en peso de THC, y cannabis no psicoactivo, aquel producto que contiene menos de 1%. Ambas categorías están disponibles para ser prescritas por los médicos y su diferenciación está asociada a otros capítulos de la norma, más no a la prescripción. Actualmente la norma vigente no autoriza el uso combustionado o fumado del cannabis. Esperemos que esto, a medida que las evidencias sigan siendo contundentes, pues sea modificado en el futuro, pues sabemos que en muchos países muchas personas requieren del uso por la vía de vaporización, ¿okay?, de la flor de cannabis, pero bueno, en este momento hay una zona gris en cuanto a la vaporización y expresa prohibición de la combustión. En cuanto a la prescripción, en el Perú son los médicos cirujanos colegiados los que pueden prescribir cannabis para uso medicinal, ¿okay? Y si bien esto podría interpretarse como una restricción, en realidad comparativamente con otros países es una gran ventaja, porque si bien solamente es atribuida a los médicos se les atribuye a sí mismo una enorme libertad. El médico puede recetar derivados de cannabis para cualquier condición o patología que él estime conveniente. Puede recetar cualquier composición, es decir, diferentes proporciones de cannabinoides y otras moléculas, y diferentes concentraciones también. ¿Okay? La posología, la dosis y el uso también queda potestad del médico y puede orientar la receta hacia un producto específico o hacia una receta genérica. Esto es, digamos, a nivel internacional es de los países que tienen mayor flexibilidad a nivel de la prescripción médica y es algo que esperamos que la comunidad médica del país, y confiamos que ya lo esté haciendo, pueda explotar en el futuro. Según los últimos datos que he podido recabar de las bases públicas de la DIGEMIT, y la verdad que desconozco si hay actualizaciones que todavía no estén publicadas, actualmente el registro de pacientes en el Perú supera las 15.000 personas. A nivel de registros sanitarios, al día de ayer se encuentran en la página de IGEMIT un total de 40 solicitudes de solicitudes de registros sanitarios con derivados de cannabis, de los cuales hasta el momento 19 han sido aprobados. Debo reconocer que en los últimos meses, este año en particular, ha habido una gran aceleración en el proceso de aprobación de registros. Hace muy poco tiempo creo que contábamos con menos de 10, y en las últimas semanas ha habido una rápida liberación de registros sanitarios, lo cual ciertamente debería poner una gran oferta a disposición de los médicos y las personas en muy poco tiempo. En cuanto a las licencias, esta data sí que está un poco desactualizada. La publicación de la DIGEMIT indica que esta es una actualización al 31 de enero de este año, o sea, tenemos ya 3 meses de fase. Y esta base de datos presenta 32 licencias de importación, es decir, es importación y distribución mayorista. Muestra 37 licencias de comercialización, o sea, a nivel de venta minorista, farmacias, ¿ok? Y en cuanto a la información que yo cuento, por lo menos sé que hay pendiente actualizar el hecho de que ya hay una licencia de producción con cultivo, que es la nuestra,
y también sé que ya han sido emitidas una licencia de comercialización, al menos una, fuera de Lima, entiendo que en la ciudad de Tacna. Entonces, seguramente la DIGEMIT tiene pendiente bastante información de actualizar en esas publicaciones. Ahora, como vamos a hablar el día de hoy sobre oncología, creo que es importante saber que en el Perú ya existe la disponibilidad de productos derivados o que usen THC dentro de su formulación. En particular, en este momento, y según el recuento que hice al día de ayer, espero no estar equivocado, tenemos un par de formulaciones que han sido presentadas por la empresa Chiron y que están disponibles a nivel de farmacia universal. Esto ya, si no me falla la memoria del data, probablemente un par de meses ya. Adicionalmente, en pocos días, QF Farmacia Magistral va a estar también ofreciendo formulaciones con THC. Ahí hay un insumo que es importado por nosotros, proveniente de Canadá. Y hace un par de días o el día de ayer ha habido un anuncio muy interesante que NOP Laboratorios de Chile ha logrado ya la aprobación de un producto a base de THC, ¿okay? En el mercado peruano. A NOP Laboratorios la representa Farmaris, justamente ayer hablaba con Rolando Andrade, gerente general, y esperamos que este producto también esté muy pronto disponible. Entonces, ya vemos, digamos que empieza a aparecer una oferta de THC en el Perú y es algo muy significativo para los tratamientos que vamos a seguramente escuchar a continuación y la experiencia del doctor Guillermo, puesto que es uno de los componentes que tiene que estar presente, según entiendo yo, no soy médico, ahora lo escucharemos, en las terapias con pacientes con cuadros de oncología. En la región hay países también que tienen, digamos, disponibilidades de THC, pero la regulación en el Perú es mucho más flexible en ese tema, ¿okay? Un país muy cercano y que sobre el cual hay mucha presión regulatoria como Brasil, en este momento hay productos derivados de CBD ahí, y además cuentan con la limitación que no pueden trabajar farmacia de formulaciones magistrales, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad en el Perú enorme para que nuestra comunidad médica pueda aprovecharle en beneficio de las personas. Algunos otros aspectos claves para los médicos que nos escuchan y quizá que ellos asisten por primera vez. En el Perú, el trabajo a nivel de prescripciones tiene dos opciones. Las recetas simples, que es para formulaciones que solo tengan CBD, o en todo caso, más precisamente, que no contengan THC, según lo que entendemos de la norma. Y en el caso de la receta que contenga THC, sí debe utilizar una receta especial. Los procesos de obtención de las recetas y registros de los médicos son bastante sencillos a nivel de instituciones, de oficinas del MINSA y de la DIGEMIT. ¿Okay? Adicionalmente importante saber, para tranquilidad también de la comunidad médica y de los pacientes y usuarios, que la norma contempla la posibilidad de la cobertura del seguro para todos estos tratamientos y ya hemos tenido información de que muy pronto vamos a saber de tratamientos que van a empezar a ser coberturados a nivel del seguro. No puedo adelantarlo porque no es información formal, pero tenemos información que en muy poco tiempo ya vamos a ver ciertos tratamientos, digamos, con cobertura de salud a nivel sector público. La Digemit hace poco publicó, y eso está en la página Digemit, tema cannabis, digamos, la he puesto ahí y la voy a poner en el chat para todos. Ya ha publicado un modelo de receta médica que contiene la información que la Digemit espera que todos los médicos puedan incluir para que estas recetas no tengan ningún problema. Entonces ya tenemos por lo menos la Digemit que ha puesto en blanco y negro qué es lo que espera ver en las recetas y eso va a facilitar mucho el proceso de prescripción y adquisición. Ahora durante la charla colocaré el link en el chat. Muy bien, es lo que quería comentarles y para cerrar solamente recordar a los médicos, digamos que revisando todos sus cursos en la universidad, no olviden que en el Perú tenemos a disposición la posibilidad de trabajar con formulaciones magistrales. Hay actualmente empresas que ya cuentan con insumos de muy buena calidad para generar las formulaciones con diversas composiciones según lo que los médicos consideren que es necesario para cada paciente de forma personalizada. Muchas gracias a todos. Gracias, Max. Gracias, Andrés. Bueno, yo soy el doctor Max Alzamora, soy médico cirujano,
y vengo estudiando la planta de cannabis hace aproximadamente 6 años. El día de hoy voy a presentarles el tema de la revisión que tenemos al momento científica, la data científica, sobre todo clínica, en el aspecto paliativo de cannabis en oncología. Algunos cargos que represento: soy presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, director médico del laboratorio CanPharm, director médico asociado del Centro Integral CannaHope, asesor médico de la ONG Cannabis Gotas de Esperanza y board member de la Society of Cannabis Clinicians de la parte Latinoamérica. Creo yo que es bueno comenzar definiendo al cáncer, ¿no? La American Cancer Society da esta definición, que es una palabra que se utiliza para describir más de 100 enfermedades en las que las células crecen sin control. Hay múltiples órganos que se pueden ver afectados, múltiples signos y síntomas que controlar. ¿Y qué es lo que se sabe con cannabis en este tema? Sobre todo estos 3 puntos: que alivia las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, la anorexia y pérdida de peso, que es una consecuencia también de estas náuseas y vómitos y la intolerancia a los alimentos que hay, y el dolor. Entonces vamos a ir uno a uno revisando qué evidencia contamos al momento. En el tema de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, desde 1975 se presentó el primer reporte científico sobre la efectividad antiemética de la cannabis en pacientes que hacían quimio. ¿Y esto por qué? Porque ya se venía conociendo que pacientes que venían realizando quimioterapia sentían alivio en las náuseas cuando fumaban cigarrillos de marihuana, sobre todo de THC. Por eso que se dio este estudio en 20 pacientes que no respondían a los medicamentos antieméticos, o sea, que eran refractarios a los medicamentos antieméticos, y ellos recibieron de 10 a 20 miligramos en solución oral de THC 3 veces por día. De estos 20, los resultados fueron los siguientes: 5 no volvieron a tener náuseas ni vómitos. 9 de ellos al menos disminuyó en 50% la intensidad de las náuseas y los vómitos. 3 no tuvieron ningún efecto y 3 no pudieron ser evaluados. Otro dato interesante de este estudio es que 13 experimentaron efectos adversos, sobre todo el de la somnolencia, también un poco de déficit cognitivo y déficit motor. Pero como se describe, todo fue tolerable por los pacientes. Eh, 2 lograron experimentar paranoia, que no llegó a mayores, pero sí lo experimentaron. Entonces, ese efecto de paranoia deberíamos decir que debería ser por una intoxicación de THC. En los años 80 se dieron una serie de estudios científicos que le permitieron a la FDA que apruebe 2 medicamentos de THC sintético para las náuseas producidas por la quimioterapia. Estos fueron el Marinol y el Sesamet, el, la, el Dronabinol y la Nabilona, ¿ok? Que son compuestos, no son derivados de la planta, sino son compuestos sintéticos de cannabis. Uno, una molécula homogénea igual a la del THC y otra con algunas variantes. Y como les dije, son compuestos sintéticos en cápsulas solución oral. Venían el dronabinol de 5 a 15 miligramos y la nabilona, el Sesamet, de 1 a 2 miligramos. Aprobados por la FDA, el dronabinol, la indicación era vómitos inducidos sin quimioterapia, estimulante en apetito con pacientes con VIH. Ahí están todos los países donde fue aprobado. Y la nabilona para vómitos inducidos por quimioterapia, y ahí están los países donde fue aprobado. Ya en el 2001 se hizo una revisión sistemática de 30 estudios
en los que habían participado más de 1.366 pacientes que venían recibiendo tratamiento con quimioterapia. Y en todos estos estudios lo que se hizo fue comparar lo que se tenía al alcance, que era el THC sintético, versus el placebo, versus los medicamentos antieméticos. Y la conclusión final fue que los cannabinoides fueron mucho más efectivos en el manejo de las náuseas y vómitos, obviamente que el placebo, y hubo una diferencia sustancial con los medicamentos antieméticos. Entonces, creo yo que esta revisión sistemática ya deja en claro el poderío, el beneficio que puede aportar cannabis, sobre todo THC, en los pacientes que sufren de náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia. Otro interesante que encontré y no era sobre el THC, era sobre el delta 8 THC, que es una molécula cannabinoide también, que a diferencia del el delta 9 THC, no produce el efecto euforizante. Este fue administrado a 8 niños entre 3 y 13 años con diversos tipos de cáncer hematológicos. 18 miligramos se les administró 2 horas antes, vía oral, 2 horas antes de cada tratamiento quimioterápico y se continuó 6 horas después por 24 horas. Todo esto durante 8 meses. Y pues el resultado es bastante alentador y es que evitó por completo el vómito y los efectos observados fueron insignificantes, ¿no? Normalmente con el THC se daban los que les mostré diapositivas antes, pero acá no se observaron. Entonces, el delta 8 THC es una molécula a la que hay que tener, la que hay que tener en la mira, ¿no? Y pues este estudio fue hecho por el padre de todo esto, que es el profesor Rafael Mechulan, así que tiene un soporte bastante interesante. El 2017, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina emite ciertos resultados acerca del uso de cannabis como terapéutica y ciertas recomendaciones y dan como concluyente que los cannabinoides son un tratamiento efectivo como antiemético en quimioterapia en la forma oral. ¿Ok? Entonces, eso ya es una evidencia concluyente. Creería que ya no hay más que debatir acerca del tema por toda la información que ya se ha presentado. Ahora pasamos a la anorexia y pérdida de peso. La definición, la anorexia se define como la pérdida de apetito y peso de una persona, mientras que la caquexia hace referencia a un estado de extrema desnutrición y pérdida de masa muscular que viene acompañado de fatiga y debilidad, que normalmente vemos este tema de caquexia en temas oncológicos en la fase terminal, ¿no? Eh, algunos datos en el 91, un estudio de 10 pacientes oncológicos usando dronabinol, que es THC sintético, 7 de ellos tuvieron un incremento en el peso mientras lo utilizaban. Y en el 94, un estudio a 18 pacientes con cáncer avanzado se les administró también dronabinol 2.5 miligramos 4 veces por día. Y 13 de esos 18 mejoraron su apetito notablemente. Entonces, eso se dio en los años 90 con THC sintético. Y bueno, ya vamos sabiendo de los investigadores y los que han generado la evidencia sobre cannabis como terapéutica que los extractos full spectrum son los que mejor resultado vienen dando en la mayoría de patologías usando menos dosis que los cannabinoides sintéticos o aislados. Y en el 2019, ese estudio me pareció interesante. Un estudio de pacientes con cáncer avanzado también, se les administró 5 miligramos 2 veces al día y estos 5 miligramos, 4.7 miligramos correspondían a THC y 0.5 miligramos a CBD. Esto era un full spectrum por 6 meses. 6 de los 17 pacientes completaron los 6 meses de tratamiento. 2 pacientes permanecieron en un peso estable. Uno tuvo
un aumento de peso del 7.7 de su peso inicial y 3 pacientes alcanzaron aumento de peso del más del 10%, uno 10,6%, el otro 11,6% y el otro 21,6%. Entonces, pues creo yo que los profesionales de la salud que vemos temas oncológicos, eh, vemos que la pérdida de peso y mientras la enfermedad va deteriorando el paciente es evidente y es incontrolable y cannabis se perfila como una muy buena alternativa y pues este estudio del 2019 con extractos de full espectro nos lo confirma también. La evidencia científica, esto es del 2017, todavía decía que había una evidencia limitada entre el incremento del apetito en pacientes con VIH y en cannabinoides en forma oral. El dolor. Aproximadamente, estos son algunos datos de dolor en temas oncológicos. Aproximadamente el 40% de pacientes con dolor tienen un dolor entre moderado y severo, lo que causa un decrecimiento en su calidad de vida, ¿no? Y eso hay que ser bien puntual, porque el dolor conlleva una serie de emociones a la vez, ¿no? Está la incapacidad por el dolor de poder realizar sus actividades cotidianas, lo que va a conllevar a una depresión. Y pues por lo que yo veo al día a día en mis pacientes oncológicos, a veces la depresión es lo que termina por ser el detonante para que sea un fin, ¿no? de este paciente. Entonces, aproximadamente el 50% de estos pacientes con cáncer están medicados para manejo de dolor y esa medicación, pues, tiene a veces efectos adversos que no son bien tolerados por estos pacientes por la polifarmacia que ya tienen, ¿no? Hay 3 tipos de dolor en estos pacientes, que es el dolor nociceptivo, que es causado por el daño del tumor, el dolor neuropático causado por los nervios comprometidos con la tumoración y el tratamiento porque también hay un deterioro por la quimioterapia y radioterapia que conlleva a ese dolor neuropático, sobre todo en la radioterapia, y el dolor inflamatorio causado por los tumores que contribuyen a la producción de sustancia proinflamatoria. Algunos datos científicos, en 1975, un estudio refiere reducción significativa con THC vía oral en pacientes oncológicos en comparación a los que se le dio placebo, con un pico de analgesia a las 3 horas y que duraba hasta las 6 horas. O sea, miren, en 1975 ya se iban dando pues resultados que hoy sabemos que son así, ¿no? Que los cannabinoides en la vía sublingual su pico de acción es a las 3 horas y su efecto es máximo 6 horas. Entonces, esto es de 1975. Ese mismo año, estos mismos científicos hicieron un comparativo entre la acción analgésica de la codeína versus el THC. Sabemos que dentro de la escalera del dolor que manejamos los médicos, la codeína no está ni en el primero ni en el segundo escalón, sino está más arriba. Y versus el THC bioral, ambos resultaron que dan el mismo poder analgésico, ¿ok? Entonces, miren la importancia, ¿no? Y comparado con la codeína. En el año 2009, un estudio en pacientes con cáncer avanzado con dolor crónico comparó la acción de extractos de THC versus THC más CBD, full spectrum de estos, versus THC versus placebo, ¿ok? Los resultados dieron que el extracto de THC con CBD tuvo un poder analgésico relevante en comparación a los que solo se les dio THC y a los que obviamente se les dio placebo. Entonces eso nos reafirma que los extractos full spectrum, en los que están todos los cannabinoides, terpenos y flavonoides, pues nos van a dar un mejor beneficio para nuestros pacientes. Este es un cuadro del Centro de Estudios de Cannabis del Perú, realizado por el químico farmacéutico Pedro Wong, en el que nos detalla la evidencia científica que hay sobre dolor, no del tipo tumoral, sí del tipo neuropático, sobre todo en pacientes con VIH, y en los que a través de la vía inhalatoria eh, pirolítica, que es la combustión de flores, y la vía vaporizada,
es que se dan los resultados para que la Academia Nacional de Ciencia otorgue esa evidencia concluyente de la efectividad de cannabis en el dolor. Entonces, estos 4 estudios sirvieron para que, como les digo, se dé como evidencia concluyente que para el tratamiento de dolor crónico en adultos, cannabis es una herramienta terapéutica válida y efectiva. Para terminar con todo lo que hemos revisado al momento, yo y otros médicos de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide y otros médicos que ya están comenzando con el uso de cannabis como terapéutica, vemos evidenciado totalmente lo que les he comentado en nuestros pacientes. Y acá les voy a presentar un pequeño caso clínico. Y para esto, siempre recalcar que nuestros pacientes, y sobre todo los oncológicos, llegan pues buscando una última esperanza, ¿no? Lamentablemente es así y no es de primera elección y no es de recomendación de los médicos especialistas el uso de cannabinoides. Mi expectativa es grande, sé, pero considero que dentro de poco tiempo los mismos oncólogos son los que van a decir, ok, vamos a comenzar con el tratamiento de quimio o radioterapia y te vas a ir con esta dosis de cannabis para tratar de mitigar los efectos adversos. Esa es mi expectativa. Sé que soy pues no sé cómo decirlo, visionario en esto, pero sé que se va a dar. Confío en eso. Sé que los profesionales de la salud lo que buscamos es el beneficio de nuestro paciente y esto es. Entonces, sobre todo en la historia clínica, empatía con el paciente, desarrollar una buena historia clínica, despejar las dudas, porque es un tema tabú todavía, ¿no? Tabú para la gente de los adultos mayores, sobre todo, que han crecido con todo este tema de mitificación acerca del cannabis. Entonces hay que despejar la duda de todos en la familia y realizar las interconsultas necesarias si es necesario. Bueno, el caso clínico es de fecha del año pasado. Es una joven de 14 años con el diagnóstico de linfoma de Hodgkin que llegó al consultorio después de haber realizado su primera quimioterapia y le propusieron una quimioterapia más radioterapia, 6 sesiones, una vez al mes. Y lo que dice el resultado del PET scan es que se encontraron múltiples conglomerados ganglionares hipermetabólicos, supra e infradiafragmáticos a predominio mediastinal asociados a compromiso esplénico de hígado y óseo, hallados en relación con enfermedad linfoproliferativa activa. Y acá podemos ver pues lo que evidencia el PET scan. Eso es el momento en el que la diagnosticaron. Vemos, y no sé si logran ver, estas son las zonas dañadas. A nivel hepático también se logran ver y a nivel óseo las infiltraciones que ya se venían dando. ¿Cómo llega esta paciente al consultorio? Llega evidenciando un dolor corporal de 7/10 y que era lo principal por lo que acudió al consultorio, ansiedad 5/10, depresión, cómo la manifestaba, aislamiento, ya no estaba practicando sus hobbies, ya no estaba asistiendo al colegio por decisión propia porque no se sentía bien, tenía insomnio, dormía máximo 3 horas seguidas y tenía dolor abdominal por los medicamentos que le estaban administrando, ese dolor tipo gastritis en boca del estómago, que era un 4/10. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos con un THC-CBD full espectro al 5%, un ratio 1:1, y comenzamos administrándole 2 gotas 3 veces al día, que equivalía a 15 miligramos al día de este full espectro. Fuimos variando, la verdad, en esos 2 meses de tratamiento. Al día 60 del tratamiento, pues el dolor había bajado a 2/10, los efectos secundarios habían bajado a 1/10, como en la ansiedad. La depresión disminuyó y cómo lo pudimos valorar, porque poco a poco volvió a practicar sus hobbies. El insomnio también mejoró, refería que podía dormir 6 horas de corrido y el dolor abdominal también porque ya no estaba usando los analgésicos que le habían prescrito.
ni los medicamentos antieméticos, porque ya lo venía controlando con cannabis. Entonces, al haber menos polifarmacia, también esa sensación de irritación intestinal disminuyó. ¿Y cómo terminamos a esa fecha? Terminamos igual con un 5%, ya era un ratio 5:1 THC-CBD y tomaba una gota 3 veces al día. Ya logramos que con esa dosis, y para que vean que no siempre es ir aumentando, sino hay que ir valorando qué es lo que nos dice nuestro paciente. Y, y si piensan que hay una guía clínica para esto, lamentablemente les voy a decir que no la hay. Hay que observar al paciente y decir, ¿no? Ir viendo cómo va y dependiendo de su tolerancia, ir manejándolo. Y con esta dosis nos hemos quedado, y ella la viene tomando al momento, nos hemos quedado con una gota 3 veces al día de un 5:1 al 5% THC-CBD, y que son alrededor de 7,5 miligramos de cannabinoides por día. Esto es la parte bonita del caso, que luego de 6 sesiones de quimio más radio y 120 días de tratamiento con cannabinoides, pues el PET scan nos dice que ya no se evidencian las lesiones que habían en un inicio. No estoy diciendo que cannabis la haya curado, pero sé, ¿no? Y esto va a quedar grabado y en algunos años seguro lo vamos a recordar, que cannabis contribuye con un efecto antitumoral. Y quería concluir con esto sin dar más luces del tema, porque para eso está nuestro invitado principal, quien es el que ha desarrollado todo esto, estudios preclínicos, sentado las bases para que ya se pongan en práctica estudios clínicos acerca del efecto antitumoral de cannabis. Este es Miranda, que como ven ya logró tocar la campana y ha superado la enfermedad. Para terminar, una frase que siempre pongo, de repente ya los aburre, pero quiero que esto quede grabado, espero, en la mente de todos, que la dijo el doctor Ethan Russo, que es: la cannabis se ha convertido en una brújula terapéutica a lo que la medicina moderna falla en curar. Como sabrán, el doctor Ethan Russo es un neurólogo que ha propuesto la mayoría de teorías acerca del déficit del sistema endocannabinoide y los avances en neurología. Muchas gracias. Espero que eso haya podido servirles para generar esa confianza, y cuando vean alguno de estos tipos de pacientes, no tengan miedo en prescribirles, que la verdad al final ellos y su familia se lo van a agradecer. Ahora vamos a dar pase al doctor Guillermo, quien nos va a presentar la evidencia, la revisión científica actual sobre el tema preclínico y clínico de cannabis en oncología. Adelante, doctor Guillermo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de participar en estas charlas que ya están siendo muy interesantes y yo creo que han permitido ya resumir de una manera clara pues algunos de los aspectos más importantes de lo que es la posible utilización del cannabis medicinal en oncología, ¿no? Y ya hemos tenido un ejemplo de la importancia que puede tener desde el punto de vista paliativo, incluso ya un caso clínico donde quizá podría haber incluso una contribución a una posible acción antitumoral. Entonces, bueno, lo que yo voy a tratar de resumir en mi charla es pues algunas de las evidencias, sobre todo centrándome más en el trabajo que hemos hecho en el laboratorio, relacionadas con la actividad antitumoral de cannabinoides, que bueno, que están mucho menos desarrollados todavía que esos efectos paliativos, pero bueno, pueden ser prometedores y bueno, enlazando con lo que con el doctor Max estaba comentando al final de su propia intervención, creo que el mensaje debería ser que seguramente los cannabinoides, sobre todo el THC y el CBD, por lo que sabemos hasta ahora, pueden formar parte de, digamos, de la caja de herramientas terapéuticas que un oncólogo, que un médico puede utilizar para el tratamiento de algunos tipos de tumores. Seguramente no va a servir para el tratamiento de todos los tumores, ni de todos los pacientes, ni en todos va a tener la misma eficacia, pero seguramente sí va a poder contribuir, por lo menos en algunos casos. Y en parte todo esto hay que demostrarlo todavía, pero en parte empezamos a tener una evidencia inicial, sobre todo en modelos preclínicos. Entonces, bueno, en la charla lo que voy a hacer es
primero hacer un breve resumen histórico de cómo se comenzó a analizar la posible acción antitumoral de los cannabinoides. Luego hablar muy brevemente de un poco el mecanismo y algunas cuestiones que hemos ido analizando en el laboratorio, para terminar un poco con la parte de lo poco que hay de ensayos clínicos, pero que empieza a ser esperanzador. Y bueno, pues algunas reflexiones finales acerca de cómo podemos progresar en el futuro hacia el desarrollo de más ensayos y podemos ir pues mejorando más en ese sentido. Entonces, para comenzar, digamos, desde el punto de vista de lo que es la parte histórica de cómo los cannabinoides fueron implicados en la posibilidad de tener una acción antitumoral, pues los primeros estudios son de mediados de los años 70 por algunos grupos en Estados Unidos, donde antes incluso de que se hubiese identificado cómo funcionaba el sistema endocannabinoide, que estoy seguro que todos los espectadores están familiarizados por formar parte de estas charlas, pero que tiene que ver con el descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno, los receptores de cannabinoides, pero todo eso ocurrió un poco más tarde, en los años 90. Entonces, incluso antes de que eso estuviese descubierto, ya, bueno, pues este grupo identificó una actividad en modelos animales, por ejemplo, sobre cáncer de pulmón, donde veían que había un efecto de disminución del crecimiento de tumores generados en ratones, los que se habían generado este tipo de tumores con células de cáncer de pulmón. Sin embargo, de manera desafortunada, estos estudios quedaron bastante como algo aislado, aunque en principio podía ser algo interesante. Muestro aquí esta representación de un artículo en el Washington Post donde realmente comentaban que esto quizá podía ser un tipo de trabajo a partir del cual podía derivarse una investigación futura y podía ser muy interesante, pero realmente quedó un poquito en el olvido y no fue hasta ya los años 90, a finales de los 90, principios ya de los 2000, cuando, digamos, en varios grupos, parte del trabajo en nuestro laboratorio, parte en otros grupos en Italia y en otras zonas, empezó a retomar el posible estudio de la actividad antitumoral de los cannabinoides. Y en ese sentido, un trabajo pionero fue desarrollado por el grupo de Manuel Guzmán y con Ismael Galvez Roper y Cristina Sánchez, que ellos identificaron en un modelo de tumores cerebrales, en este caso ratas, en las que generaron tumores mediante la inyección dentro del cerebro de las ratas de células de un tipo de tumor cerebral que se llama glioma. Generaron tumores y luego hicieron un tratamiento con THC en este caso. Y vieron cómo en un tercio de las ratas había una erradicación completa del tumor, en otro tercio había una disminución muy significativa del tamaño del tumor, y concluyeron que realmente podía existir una actividad antitumoral, al menos en este tipo de modelos. Y eso, digamos, junto con otros estudios en otros tipos de tumores, sentó las bases de gran parte de lo que conocemos hoy en día, que es que realmente, al menos en muchos modelos animales de cáncer, pues hay una clara actividad antitumoral. De forma que no solamente este tumor cerebral o, por ejemplo, cáncer de pulmón, como se vio en este estudio inicial de Munson y colaboradores, pero también en otros, carcinoma hepático, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, leucemias, cáncer de mama, melanoma, cáncer de piel y bastantes otros tipos de modelos, se ha visto que realmente, al menos en modelos animales, puede tener una actividad antitumoral. Y esto, bueno, pues puede tener bastante relevancia, aunque como sabemos, no siempre todo lo que se comprueba en modelos animales luego se puede trasladar a humanos con la misma eficacia, porque las condiciones de tratamiento no siempre son exactamente las mismas. Hay muchos factores que pueden influir, pero en este caso creemos que eran unas observaciones muy prometedoras. ¿Por qué los cannabinoides pueden tener esta actividad antitumoral? Bueno, no conocemos todo, pero conocemos que los cannabinoides pueden influir en tres de los principales mecanismos que utilizan las células tumorales y los tumores en general para poder crecer. Por una parte, pueden inhibir el crecimiento de las células tumorales e incluso producir la muerte de estas células. Pueden también bloquear el proceso de formación de nuevos vasos. Sabemos que para que un tumor pueda crecer, a partir de un determinado punto, necesita irrigarse, necesita obtener nutrientes, oxígeno para poder crecer como un tejido anómalo, pero que en el fondo tiene que también irrigarse mediante la formación de nuevos vasos, el proceso de angiogénesis tumoral, que implica normalmente vasos, sobre todo en algunos tipos de tumores, pues
bastante desorganizados, que permiten, digamos, una salida mucho mayor de lo que serían condiciones normales habitual de la sangre, de las células, e incluso puede favorecer la extravasación de células tumorales. Entonces se ha visto que los cannabinoides pueden normalizar y tender a reducir esa angiogénesis tumoral. Y también se ha visto que pueden reducir la capacidad de las células tumorales para migrar, lo cual en muchos tipos de tumores la formación de metástasis es realmente la que es responsable fundamentalmente de la muerte que tienen los pacientes y de las graves consecuencias cuando el tumor progresa. Así que en principio hay estudios que apoyan que los cannabinoides pueden influir en tres de estos procesos, que son tres de los fundamentales que utiliza un tumor para crecer y para desarrollarse. Conocemos también un poco a partir de qué mecanismos lo hacen y luego voy a resumir muy brevemente. Entiendo que esta charla no está tampoco orientada a profundizar demasiado en mecanismos de acción, aunque obviamente es una gran parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, pero bueno, sí comentar que conocemos bastante del mecanismo por el que inducen la muerte de las células tumorales. También se sabe que puede interferir con la ruta del factor de crecimiento vascular, que es una de las principales en el control de la angiogénesis y que estaría inhibida por cannabinoides, y también puede influir en el proceso de remodelación del tejido, que implica que una célula tumoral pueda migrar y establecer metástasis en otro tejido diferente. Así que, bueno, todavía hay mucho que aprender, pero ya sabemos bastante de las acciones de los cannabinoides. Y sobre todo, y ahora insistiré en ello, de lo que más sabemos es de la acción del THC, porque el THC de los componentes de la marihuana es aquel del que sabemos mejor cómo funciona, cómo actúa a través de los receptores de cannabinoides, y posiblemente desde el punto de vista de su actividad antitumoral, aunque no se puede desde luego despreciar la posible acción antitumoral del cannabidiol, del CBD, y es posible que otros componentes de la planta también puedan tener actividad antitumoral. Hoy por hoy, seguramente de todos los componentes es el THC el que conocemos mejor cómo funciona y el que conocemos mejor las bases por las que produce estos efectos. Y aquí, aunque pone cannabinoides, porque otros también lo han podido hacer, sobre todo agonistas sintéticos de receptores de cannabinoides, gran parte de estos efectos se han probado utilizando THC. Otro aspecto también relevante desde el punto de vista de lo que sería la acción de los cannabinoides es su selectividad por las células tumorales. Digamos que se ha visto en muchos de estos modelos animales que el THC u otros cannabinoides son capaces de inducir la muerte de las células tumorales, pero en cambio no producen ese efecto en las células no tumorales. Y de hecho, estoy seguro que en otras charlas de este ciclo se habrá hablado o se hablará en el futuro del papel neuroprotector de los cannabinoides o de su capacidad para, lejos de producir toxicidad en el tejido normal del organismo, pues producir más bien un efecto protector frente a determinado daño, determinado tipo de estímulos tóxicos. En ese sentido, digamos, el efecto de los cannabinoides y en particular del THC o de los agonistas de receptores de cannabinoides en células tumorales y células no tumorales parece bastante diferente. Luego comentaré brevemente un apunte relacionado con el sistema inmune, pero eso es otra cuestión que ahora comentaré. No sabemos todavía exactamente por qué esta diferencia, pero sí sabemos que el efecto es muy claro. Y siempre me gusta explicar esta diapositiva que contiene realmente datos de investigación que, bueno, incluso para público no especializado, en este caso entiendo que muchos de vosotros, de ustedes, están relacionados con la medicina y tienen una formación científica que sí que permite interpretar resultados de investigación, pero en otras ocasiones no. Y aún así esto creo que es tan fácilmente interpretable que se puede ver bastante claro. En este caso estos datos corresponden a un experimento que realizamos inyectando células de cáncer de páncreas en un ratón, en el páncreas de un ratón. Y en ese sentido, aquí en esta tinción permite distinguir muy claramente lo que sería el tejido del páncreas normal frente a esta zona donde hemos inyectado células tumorales, porque tiene una distribución muy distinta. Los núcleos que están marcados aquí en verde de las células tienen una distribución muy diferente. Y en el panel inferior lo que hemos hecho es hacer una tinción en ese mismo tejido utilizando un tipo de prueba que se llama túnel, que marca las células que están muriendo por muerte celular programada. Y estamos comparando, digamos, aquellas células que tienen un punto rojo, realmente quiere decir que tienen un núcleo
que está sufriendo una serie de procesos que se asocian a esta muerte celular programada. En resumen, las células con puntos rojos mueren por esta muerte celular programada que está inducida por cannabinoides. Y aquí se ve en este experimento cómo prácticamente la zona del páncreas normal no tiene ninguna célula que tenga estas características, mientras que la zona del tumor tiene muchas células que están sufriendo este proceso de apoptosis, de muerte celular programada. En suma, esto muestra bien claramente cómo hay un efecto selectivo sobre las células tumorales y no sobre las células no tumorales. Esto puede ser interesante, que siempre comento, muchos fármacos que se utilizan en oncología no tienen esa selectividad y aún así se siguen utilizando y pueden ser muy útiles para los pacientes. Estamos hablando de todos los agentes quimioterapéuticos habituales, que muchas veces inducen daño en el DNA o que son citoestáticos que actúan sobre todas las células que se dividen y obviamente pues las células que se dividen en epitelios estén recubriendo pues el tubo digestivo, la piel o cualquier otro, pues también sufren el efecto de esos fármacos, pero aún así, digamos, el efecto secundario que producen los fármacos antitumorales compensa por la actividad antitumoral que también tienen. Ahora, si podemos encontrar fármacos que tengan menos efectos secundarios porque no influyen o no actúan de la misma manera en el tejido no tumoral, pues será algo positivo. Y en ese sentido, los cannabinoides se encontrarían dentro de esa familia de fármacos con baja toxicidad sobre células no tumorales, pero que pueden inducir la muerte de las células tumorales. Y esto pues, puede tener interés. Simplemente comentar que desde el punto de vista de posibles efectos negativos de los cannabinoides en el tratamiento de... Hasta aquí solamente he hablado de modelos animales, pero también podríamos considerarlo de cara a posible desarrollo de terapias con pacientes, siempre se apunta al posible efecto sobre el sistema inmune. En el sentido de que algunos cannabinoides pueden tener un papel inmunomodulador y esto está relativamente bien establecido. Aunque, digamos, al tipo de dosis que se utilizan en los tratamientos no se ha visto que ese efecto inmunomodulador vaya a producir un aumento de la frecuencia de formación de tumores, pero sí se plantean algunas posibles interacciones y luego comentaré al final de la charla en qué medida, digamos, puede ser interesante tener precauciones y considerarlo sobre todo para algunos tipos nuevos de fármacos que hoy en día se utilizan en oncología y que tenemos que conocer un poco más, que son los inhibidores de los puntos de control del sistema inmune y habría que ver seguramente si en ese caso podría haber una interferencia relativamente negativa. Pero digamos, aunque ya me anticipo a lo que comentaré luego, basándose esto sobre todo en resultados de ensayos clínicos, realmente hasta este punto, por lo que sabemos de modelos animales, hay una mucho mayor evidencia de una posible actividad antitumoral que de unos posibles efectos protumorales que pudieran tener debido a la interferencia con células del sistema inmune. Luego lo comentamos y seguro que en el túnel de preguntas puede salir y lo podemos discutir con mayor detalle. Ahora, desde el punto de vista de su posible aplicación clínica, ya con estos resultados que se fueron obteniendo, digamos, en la primera década de estudio o el renacimiento del estudio del efecto antitumoral de los cannabinoides, pues ya se plantearon algunas posibles aplicaciones clínicas, es decir, podríamos pasar de modelos animales a una eficacia en pacientes. Y en ese sentido, la primera oportunidad que surgió en la que pudimos participar fue el desarrollo de un ensayo clínico en pacientes con glioblastoma, con un tipo de tumor cerebral muy agresivo que realmente tenía y sigue teniendo muy mal pronóstico y donde se habían hecho muchos de estos estudios preclínicos utilizando células de este tipo de tumor, por lo cual, digamos, se abría la posibilidad de analizar en qué medida los cannabinoides podrían tener una actividad interesante como fármacos que se pudiesen utilizar para el tratamiento de estos tumores. Entonces, se pudo desarrollar un primer ensayo clínico piloto, solo con 9 pacientes, realmente solo para analizar la posible toxicidad que podría tener el tratamiento, en este caso con THC. En pacientes con glioblastoma que se habían diagnosticado, habían tenido el tratamiento estándar de este tipo de tumores, que normalmente suele ser cirugía, seguido de radioterapia y alguna quimioterapia. Hoy ha cambiado un poquito el protocolo, luego lo comentaré. Desgraciadamente, casi el 100% de los pacientes con glioblastoma tiene una recidiva y en este caso, 9 pacientes del Hospital de La Laguna en Tenerife, en las Islas Canarias, en España,
se les ofreció la posibilidad de entrar en un ensayo clínico piloto en el cual se les llevaba a desarrollar una segunda operación para quitarles el tumor que había vuelto a surgir en el cerebro de los pacientes. En la cavidad dejada por el tumor se colocaba una cánula y a través de la cánula, a través de un reservorio, se administraba directamente THC, digamos, directamente intracraneal en el cerebro de los pacientes. Y bueno, el estudio, como era un estudio piloto, solamente trataba de analizar la posible toxicidad y la dosis que se podría analizar en estos pacientes. Obviamente luego se hizo un seguimiento de los pacientes, tanto radiológico como la supervivencia, etc. Y también cabe destacar que hubo 2 pacientes a los que hubo que reoperar, uno porque tuvo un edema, otro porque se le desplazó un poco la cánula, entonces fue posible tomar una muestra del tumor posterior al tratamiento con THC y eso también nos permitió hacer algunos análisis. De forma que, digamos, de este estudio no se puede sacar conclusiones definitivas, pero sí se podía obtener información interesante que de hecho luego nos llevó a seguir progresando y creo que en ese sentido, pues ahora comentaré, se pueden obtener conclusiones bastante interesantes. Entonces, la primera de ellas fue que los pacientes no tuvieron ninguno de ellos efectos secundarios destacados. En un paciente donde se fueron subiendo las dosis progresivamente para ver cuál podía ser la máxima dosis tolerada, pues al administrar dosis más altas, el paciente se mareó un poco y entonces decidió ir a dosis más bajas, pero en general todos los pacientes toleraron bien la administración de THC intracraneal, aunque luego discutiremos, este no es el método seguramente adecuado para hacer una administración hoy en día, pero en ese momento se consideró que podía ser la forma que se parecía más al tipo de tratamiento que se había hecho en los modelos de ratón y por eso se trató de mimetizar de la mejor manera posible, sobre todo porque este tipo de tumores todavía se utiliza a veces una implantación de una esponja que se llama Gliadel, que contiene pues carmustina y que va liberando directamente de forma local en el tumor el principio activo. En ese sentido se pensó que quizás esto podía ser algo que permitiese utilizar una aproximación parecida. Hoy en día se está optando más por buscar una administración oral y luego comentaré un poco por qué pensamos que esto puede ser mejor. En todo caso, aparte, digamos, de esta baja toxicidad, como digo, en estas 2 muestras derivadas de los pacientes se pudo hacer un análisis de algunas de estas características que he comentado antes que ocurren en modelos animales, como es inhibición de la proliferación celular, disminución de la angiogénesis tumoral y también disminución de la invasividad. En este caso, los pacientes con glioblastoma nunca metastatizan, aunque sí puede haber una invasividad dentro del parénquima cerebral. Esto sí es muy habitual. Entonces, al menos pudimos comprobar el efecto en la proliferación, en la angiogénesis y también en la muerte celular programada. Y lo que vimos es que siempre había una correlación en estas 2 muestras. Tras el tratamiento con THC había menos proliferación, había menos vasos sanguíneos, había más síntomas de muerte celular programada, lo cual, digamos, aunque hay que tomarlo siempre con cuidado porque esto no es un experimento control, solamente son 2 muestras, había transcurrido tiempo entre, digamos, el tratamiento y la toma de la segunda muestra, pero aún así, digamos, permitía corroborar que en pacientes, y no solamente en modelos animales, esos mecanismos que se habían visto que podían funcionar en un ratón, pues también estaban teniendo lugar en el paciente. Entonces, creemos que era una cosa interesante. Y ahora, desde el punto de vista de la supervivencia de los pacientes, porque al final, bueno, aunque es un experimento piloto y no se podían sacar conclusiones, obviamente lo ideal hubiese sido si el THC hubiese tenido un efecto antitumoral muy, muy fuerte, hubiésemos esperado tener quizá la curación de los pacientes o un aumento en la vida de la esperanza de vida de los pacientes. La realidad es que se vieron respuestas radiológicas tras seguimiento por resonancia magnética en 5 de los 9 pacientes, es decir, una disminución del tamaño del tumor tras el tratamiento con THC, tras seguimiento por resonancia magnética, pero en términos de supervivencia, básicamente hubo 2 pacientes que vivieron más de lo que se esperaba para esa corte de pacientes que habitualmente se estaba tratando de esa misma manera en ese hospital, aunque obviamente esto no era un ensayo con 2 ramas, ni había una separación entre grupo placebo ni grupo de tratamiento con THC, pero obviamente también estaba claro que no había un aumento de la supervivencia de los pacientes muy grande. Es decir, la conclusión de este estudio para nosotros
y para los doctores que lo desarrollaron fue: aquí hay datos bastante prometedores, hay poca toxicidad o ninguna toxicidad en los pacientes, se tolera bien, hay bastantes indicios de que puede haber una actividad antitumoral, pero debe haber mucho margen de mejora o tenemos que buscar una forma de optimizar esta situación, porque realmente es poco probable que solamente con un tratamiento con THC vayamos a poder combatir estos tumores de una manera eficaz, o por lo menos más eficaz de lo que es el tratamiento que se utiliza de manera estándar. En ese sentido, y esto creo que también puede servir de corolario para, digamos, la actividad de muchos grupos y en qué sentido se está orientando para tratar de entender cómo podemos optimizar la utilización de cannabinoides como agentes antitumorales, es estos 3 puntos, ¿no? Aumentar nuestro conocimiento en cómo funcionan, identificar qué factores determinan una mayor o menor sensibilidad al tratamiento con cannabinoides, y esto es algo común a cualquier tratamiento en la oncología moderna, y también tratar de diseñar estrategias que impliquen no solamente tratamiento con cannabinoides, sino combinar los cannabinoides con los fármacos que se utilizan habitualmente en oncología. Y esto creo que también es algo que hay que considerar, ¿no? Muchas veces es verdad que los cannabinoides a veces parece que constituyen per se como una rama de la medicina, aunque todavía sea relativamente alternativa e independiente, pero realmente tenemos que considerarlo como algo que hay que integrar con el resto de herramientas terapéuticas de las que dispone un clínico para poder manejar sus pacientes y mejorar su calidad de vida o cualquier otra cuestión. En ese sentido, si queremos incorporarlo como un elemento más del tratamiento, también tenemos que tratarlo como cualquier otro fármaco. Entonces, buscar en qué paciente puede funcionar mejor, y en el caso de oncología, qué pacientes pueden tener un mejor perfil de respuesta por sus características moleculares o por lo que sea, y con qué fármacos lo vamos a combinar. Cualquiera que trate de pacientes oncológicos sabe que muchas veces tiene una batería de fármacos que utiliza en combinación para tratar de combatir el tumor con más eficacia. La cuestión sería posiblemente con qué fármacos podemos combinar los cannabinoides de manera que sean lo más eficaces posibles en esos tratamientos, ¿vale? Entonces, bueno, algunas cuestiones sobre estos 3 puntos de las que hemos tenido más experiencia directa en nuestro trabajo en el laboratorio. Por un lado, desde luego, la parte de conocer mejor el mecanismo de acción. No me voy a detener con detalle en esto porque, como digo, bueno, son detalles más bioquímicos, pero sí decir que hemos dedicado un gran esfuerzo durante los últimos años a tratar de comprender de manera precisa cómo funcionan los cannabinoides en las células tumorales y, sobre todo, cómo promueven la muerte de las células tumorales, y hemos aprendido bastante. Digamos, querría destacar que el tratamiento con cannabinoides, actuando a través de los receptores de cannabinoides, se puede ver también aquí, inducen, bueno, pues cambios que llevan a la activación de una ruta de señalización que lleva a la inhibición de, bueno, de 2 de los principales componentes que normalmente están desregulados en muchos cánceres, como son la proteína AKT y el complejo mTORC1. Bueno, son quizá 2 de las proteínas, o en el caso de mTORC1, un complejo de múltiples proteínas que están sobreactivados en muchos tipos de tumores. En ese sentido, hemos encontrado que el tratamiento con THC activa una ruta de señalización que inhibe este mecanismo y a la vez activa un proceso que es la autofagia, la autodigestión celular, digamos, un proceso bastante complicado que hemos dedicado mucho tiempo a analizar, y sabemos que ese proceso puede ser a veces protector y a veces puede llevar a la muerte de las células tumorales, y nosotros hemos encontrado, junto con otros grupos, que el tratamiento con THC sobre todo es capaz de activar un tipo de autofagia pro-muerte, ¿vale? Podría hablar horas, obviamente, sobre esto, porque hemos dedicado en nuestro grupo de investigación un gran esfuerzo a conocerlo con detalle, pero bueno, simplemente dejar constancia de que conocemos bastante de cómo funciona, sobre todo el THC, menos de cómo funciona el CBD y prácticamente nada de cómo funcionan en células tumorales otros componentes de la planta. Y hay mucho trabajo todavía por hacer, pero también conocemos bastante. Bueno, esto ya lo he comentado. Desde el punto de vista de la identificación de los factores que están asociados a una mejor o peor respuesta al tratamiento con cannabinoides, todavía estamos bastante en mantillas, pero voy a comentar alguna investigación que nosotros hemos realizado y que creo que sirve de prueba de concepto. Digamos que esto en la oncología moderna es muy habitual. Cuando hablamos de un tipo de tumor, ya no estamos hablando de cáncer de mama en genérico, por ejemplo, estamos hablando de cáncer de mama
receptor de estrógenos positivo, receptor ER2 positivo. Los subdividimos en varios tipos y cada uno de esos tipos son casi entidades distintas que tienen tipo de tratamiento diferente. Así que una de las cosas primero es identificar qué características moleculares tiene el tumor para decidir qué tipo de terapia hay que hacer. Pero eso también, a ver, la vía de la farmacogenómica. Muchas veces no solo el tipo de tumor, sino también las propias características del paciente. Hay factores que van a hacer que sea más fácil o más difícil que un determinado fármaco funcione. Nosotros, y creo que en general la comunidad científica también se hace la pregunta, ¿hay factores que determinan una mejor o peor respuesta a los cannabinoides? Nosotros hemos desarrollado bastantes estudios en ese sentido, también de nuevo en glioblastoma. Aquí simplemente muestro de forma muy esquemática esta aproximación, pero creo que es una reflexión que es interesante de cara, digamos, a cualquier tipo de análisis de la eficacia de cannabinoides. Nosotros caracterizamos, por ejemplo, distintas líneas celulares y cultivos primarios derivados de pacientes que tenían glioblastoma y vimos cuáles de ellos eran más sensibles y más resistentes al THC. Y ahora tratamos de analizar cuáles eran los genes que se expresaban de manera mayoritaria, es decir, cuáles eran las características moleculares que tenían las células que eran más resistentes y más sensibles. Y encontramos, de hecho, que había pues toda una serie de factores que estaban más expresados, sus niveles eran más elevados en aquellas líneas que eran más resistentes al tratamiento con THC. Eso, por ejemplo, nos llevó a identificar una proteína que se crea. Luego hemos hecho muchos estudios con ella porque hemos visto que, de hecho, puede ser un factor muy importante de mal pronóstico en general en glioblastoma, en este tipo de tumor cerebral. Pero sobre todo encontramos que constituía un mecanismo de resistencia como una prueba de concepto. Cuando los niveles de esta proteína son elevados, activa una vía de señalización que bloquea el mecanismo de acción de los cannabinoides. Digamos que puede ser un factor de resistencia. Y de hecho hicimos estudios donde vimos que al interferir, luego lo comentaré brevemente, al interferir con este mecanismo de resistencia podíamos resensibilizar a la acción de los cannabinoides. Esto es interesante por dos motivos, porque seguramente eso indica que es posible identificar factores específicos de resistencia a la acción de los cannabinoides, y segundo, porque también es posible diseñar terapias que sean capaces de sobreponerse a ese mecanismo de resistencia. ¿Vale? Y eso, digamos, nos lleva a nuestra tercera estrategia, que sería precisamente cómo tratamos de hacer un diseño de combinaciones terapéuticas que incluyan cannabinoides, pero que puedan facilitar que haya una mejor actividad antitumoral. Y en ese sentido, pues nosotros planteábamos en varias posibilidades. Una, interferir con esos mecanismos de resistencia que aparece esta proteína que comentaba antes, MDK es la abreviatura de miquina, que vemos que su aumento de expresión a través de varias dianas moleculares presentes en la membrana de las células tumorales es capaz de interferir con el mecanismo principal de acción de los cannabinoides y, por tanto, es capaz de promover resistencia a la acción de los cannabinoides. Por lo cual, una posible estrategia es interferir con la miquina o interferir con, por ejemplo, este es un receptor presente en la membrana que se puede utilizar fármacos que actúen contra él y que pueden impedir ese mecanismo de resistencia. Otra estrategia, como ahora veremos, sería hacer una combinación con fármacos antitumorales más estándar, pero también quizá más fáciles de llevar a la clínica a corto plazo. En ese sentido, de hecho, encontramos que en modelos animales el bloqueo farmacológico de la miquina o del receptor a través del que actúa era capaz de resensibilizar tumores resistentes al tratamiento con cannabinoides, y esto confirmaba nuestra prueba de concepto. Primero, por identificar un posible biomarcador de mal pronóstico, por lo menos en gliomas, al tratamiento con cannabinoides, que estamos, de hecho, ahora comentaré, tratando de verificar también que es relevante en muestras derivadas de pacientes, y también que interferir con esa vía de señalización podía ser una forma de realmente poder sensibilizar a los tumores al tratamiento con cannabinoides. Es decir, podría abrir la puerta a ese tipo de terapias combinadas. Ahora, de cara a poder hacer un ensayo clínico y poder hacer un desarrollo de cannabinoides, seguramente es más sencillo hacer una combinación con la terapia que se utiliza hoy en día para el tratamiento de cada tipo de tumor. Porque, digamos, de cara a desarrollar terapias en ensayos clínicos, siempre es mucho más sencillo cuando se incorpora un fármaco nuevo, ver el efecto potenciado del fármaco sobre lo que ya se utiliza, que comparar
ese fármaco nuevo con lo que ya se utiliza y que ha mostrado que puede tener una cierta actividad antitumoral. En ese sentido, por ejemplo, nosotros nos centramos en el caso del glioblastoma y dijimos, bueno, quizá la combinación con fármacos antitumorales que se utilizan en el tratamiento del glioblastoma puede ser una estrategia interesante para poder, de alguna manera, mejorar la acción. Y en ese sentido, querría recordar, posiblemente muchos de vosotros conozcáis la terapia, pero hoy en día, un poco ya tiempo después de ese ensayo clínico al que pudimos contribuir a que se desarrollara, la terapia estándar de glioblastoma es la combinación de radioterapia con temozolomida, un agente alquilante del DNA, un agente antitumoral que, bueno, pues se vio en un ensayo clínico, se llama el protocolo STUP, porque STUP era el primer autor, que mejoraba ligeramente la supervivencia de los pacientes y sobre todo era capaz de hacer que una fracción de pacientes se convirtiesen en supervivientes de más largo plazo. Aún así, bueno, cabe destacar que la diferencia en la supervivencia media de pacientes tratados solo con radioterapia frente a radioterapia con temozolomida, pues solamente aumentó 2 meses, de 12 a 14 meses de mediana de supervivencia, es decir, sigue siendo una situación que coloca el glioblastoma entre los tumores con peor pronóstico y más agresivo de todos los tumores que se conocen. Así que hay muchísimo margen de mejora. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es, ¿podría la utilización de cannabinoides en combinación con temozolomida o con radioterapia y temozolomida en última instancia mejorar esta situación? Entonces, este experimento inicial, piloto, lo que hicimos fue generar tumores mediante la inyección de células de glioma en ratones, en este caso en el flanco del ratón, y hacer un seguimiento del tamaño del tumor sin tratamiento, simplemente con lo que estábamos disolviendo los cannabinoides, el tratamiento solo con THC, el tratamiento solo con temozolomida o la combinación de THC y temozolomida. Y esta gráfica lo que muestra es el volumen del tumor a los distintos días del tratamiento. Entonces lo que encontramos es que realmente el efecto de la combinación de THC con temozolomida producía una disminución muy fuerte del tamaño del tumor. Es un efecto tumoral muy potente que nos llevó realmente a proseguir nuestra investigación porque nos pareció que era muy prometedor y que realmente a lo mejor esa combinación sí que realmente podía tener una mayor eficacia que el tratamiento con cualquiera de los agentes de manera individual. Y esto, de hecho, nos llevó a pensar de cara al tratamiento de un paciente, y esto también nos une un poco a lo que Max estaba comentando en su presentación. Seguramente puede haber distintas posibilidades de distintos cannabinoides que sean de utilidad según el tipo de terapia que queramos hacer. Obviamente no es lo mismo buscar un efecto anticonvulsivante o disminución de brotes epilépticos en un paciente infantil con epilepsia refractaria donde queremos utilizar cannabidiol que a lo mejor un paciente que tenga dolor donde sabemos que el THC tiene que tener un cierto peso. En el caso de la acción antitumoral, como he dicho, aunque también habíamos hecho algunos estudios con cannabidiol, parecía claro que el THC era importante, pero digamos nos planteamos desde el punto de vista de la aplicación terapéutica para que fuese mejor tolerado por los pacientes y con la experiencia de que muchos pacientes realmente utilizaban preparaciones terapéuticas de marihuana que contenían THC y CBD, e incluso que hay un fármaco como este Sativex que ya contenía THC y CBD, quizá era una posible estrategia, es decir, desde el punto de vista de ir al paciente, ¿era lo ideal utilizar una utilización intracraneal de THC o era posible utilizar un tipo de método que implicase menos invasividad para el paciente e incluso mejor tolerabilidad de posibles efectos secundarios de tipo psicoactivo que se sabe por experiencia de muchos pacientes que se compensan cuando el CBD? Entonces, bueno, todo eso nos llevó a pensar que seguramente combinaciones de THC y CBD serían interesantes y eso, bueno, pues también implicaba tratar de hacer un desarrollo preclínico, porque una cosa es lo que veamos en un modelo animal y otra cosa es si eso es trasladable a humanos. Y en ese sentido, bueno, pues había que hacer un desarrollo para tratar de ver si de alguna manera podíamos tener más evidencia de que eso podía llevarse un ensayo un poquito más desarrollado del que se hizo en su momento. En ese sentido, comprobamos el efecto de la combinación de THC y CBD con temozolomida y vimos que también tenía un efecto antitumoral. Vimos que una administración oral o una administración sistémica, es decir, a través de la sangre, pinchando intraperitoneal, por ejemplo, en ratones, también tenía eficacia, lo cual
hacía más sencillo no tener que hacer un tratamiento local, que también había una cierta correlación en cuanto a los niveles de THC y CBD que se alcanzaban en sangre y la eficacia del tratamiento. Incluso analizamos otras posibles relaciones entre THC y CBD, y no, puede que no solamente la 1:1, sino otras ratios entre THC y CBD sean efectivas, aunque una cosa que hemos aprendido en este tiempo, que al menos en glioblastoma tiene que haber una cantidad de THC suficiente para que pueda haber una actividad antitumoral importante y para que la combinación con temozolomida se pueda apreciar. Y el CBD, aunque puede tener también actividad antitumoral, pero no es tan fuerte y además no combina igualmente con temozolomida. Así que, digamos, todo eso nos llevó a sentar las bases de estudios, y por ejemplo, pues en este sería un estudio ya en un modelo intracraneal, combinando la administración oral de THC y CBD en combinación con temozolomida, analizando también la supervivencia de los ratones y viendo que realmente había una disminución muy importante también del tamaño de los tumores. Es decir, todo esto apoyaba nuestra idea de que por lo menos en modelos animales podíamos tener un efecto antitumoral potenciado combinando con temozolomida, y eso, bueno, pues abría la puerta de poder hacer un desarrollo clínico futuro. En ese sentido, comentar que se ha desarrollado ya un ensayo clínico basado en estos resultados que desarrolló un grupo de investigación a través de la colaboración con GW Farmacéutica. Esto es una historia que, bueno, no me voy a detener porque fue un poquito frustrante para nosotros el quedar un poco excluido del desarrollo de este estudio cuando habíamos sentado las bases de su desarrollo, pero quizá lo más importante fuera esa frustración más personal y, bueno, cuestiones que quizás escapan del interés de la charla en cuanto a la relación de los investigadores con la empresa farmacéutica en general, que la necesitamos, pero a la vez, bueno, yo creo que ahora está abierto el debate a raíz de toda la situación en la que estamos con el coronavirus, ¿no? En qué medida, pues, lo necesitamos, pero cuál es el nivel de beneficios que tienen que obtener. Pero bueno, esto, como digo, se escapa de este debate. En cualquier caso, lo importante es que el estudio se hizo y aunque ha tardado mucho tiempo en publicarse, se ha publicado este año, hace poco, recientemente, y en ese sentido, se trataba del siguiente tipo de estudio, un estudio en segunda línea, es decir, pacientes diagnosticados con glioblastoma tras su cirugía y el tratamiento con radioterapia y temozolomía estándar, cuando tenían la recidiva, podían entrar en el estudio. El estudio era un estudio en segunda línea donde se utilizaba Sativex o Nabiximols en combinación con temozolomida. Primeramente, una primera fase 1 del estudio, los pacientes, lo que se analizaba era la posible toxicidad derivada de la combinación con temozolomida. Cuando se vio que no había toxicidad, entonces se dividió en dos ramas. Una rama placebo más temozolomida, en un régimen un poquito denso, un poquito diferente del que se estaba dando en condiciones normales para ofrecer al paciente una alternativa distinta, o bien temozolomida en ese mismo régimen más Sativex o más Nabiximols. Y bueno, los resultados del estudio, aunque es un estudio pequeño, solo 26 pacientes, en realidad es un fase 1B, así que tampoco se pueden sacar conclusiones definitivas, pero es cierto que aquí ya sí se puede hacer un análisis estadístico. Digamos, esta gráfica está sacada directamente del artículo y sí que hay un aumento significativo de la supervivencia de los pacientes tanto a 1 año como a 2 años de los que se trataron con Sativex más temozolomida frente a los que se trataron con placebo y temozolomida. Esto, de nuevo, solamente es algo prometedor, no es necesariamente concluyente, pero sí que indica que realmente podemos tener un buen camino por el que tenemos que seguir. Y en ese sentido, pues hay que seguir perseverando. Hay que seguir haciendo estudios y aunque tengo algunas diapositivas más, digamos, el mensaje final sería, obviamente, esto es solamente el principio. Si uno se mete en clinicaltrials.gov para seguir un poco los estudios clínicos que hay con cannabinoides, todavía hay muy poco. Hay alguna cosa empezada en algún tipo de tumor, pero hay pocos estudios sistemáticos y necesitamos aprender más. Esto es solamente el glioblastoma, que puede servir como prueba de concepto. Puede haber otros tumores donde pueda ser interesante hacerlo. O bien tumores que tengan un tratamiento complicado todavía, como el cáncer de páncreas. Melanoma ha mejorado ahora una fracción de los pacientes que sí que responden a inhibidores de los puntos de control del sistema inmune. Ahora comento brevemente la posible interferencia de los cannabinoides, que esto hay que estudiarlo con más detalle, pero todavía hay una fracción de pacientes con melanoma metastático que no tienen ninguna esperanza de responder al tratamiento, y lo mismo pasa con los pacientes con cáncer de páncreas. Pero también puede haber subtipos de tumores que responden en general bien a la terapia, pero que luego son metastáticos y resistentes al tratamiento habitual,
y entonces a lo mejor hay que buscar una alternativa donde quizá los cannabinoides en combinación con otros fármacos podrían aportar algo interesante. Entonces es definitivamente esencial avanzar y cuanto más sepamos de por qué un paciente responde o no, más vamos a saber que a quién tratar. En ese sentido, los estudios, incluso aunque sean relativamente negativos, es muy importante que nos permitan aprender. Y en ese sentido, este estudio que desarrolló GW Farmacéutica, bueno, entre otras cuestiones frustrantes, no se pudo analizar en detalle cuáles eran las características moleculares de los pacientes que respondieron y de los que no respondieron. En ese sentido, esperamos que estudios futuros, nosotros estamos tratando de desarrollar ahora uno, que comentaré brevemente, puedan permitir hacer un análisis más detallado, porque si aprendemos quién responde y quién no responde, quizá podamos también entender a qué tipo de paciente le podemos dar los cannabinoides de una forma más clara. Tenemos que hacer todo esto y tenemos que hacerlo en estudios clínicos. Y eso es algo muy importante. Tenemos también ver que cada nueva combinación con un nuevo fármaco seguramente va a requerir analizar la posibilidad de la existencia de efectos secundarios. Por ejemplo, en este sentido, hoy en día en oncología, como comentaba antes, ha habido una revolución de los tratamientos basados en la reactivación del sistema inmune para que sea capaz de combatir a los tumores. Todavía estamos lejos de conocer completamente qué es lo que está ocurriendo, porque es cierto que hay algunos tumores como melanoma y quizás el ejemplo más paradigmático, algunos tipos de cáncer de pulmón, pueden estar respondiendo muy bien un 25-30% de los pacientes, aunque todavía hay un 70% que no responden en absoluto. Esto todavía tiene margen de mejora. Ahora, hay algún estudio reciente que sugiere que hay que tener precaución en la posible combinación de estos inhibidores junto con cannabinoides por este efecto inmunomodulador. Yo creo, y siempre lo cuento, hay una larga experiencia de pacientes con cáncer que se han tratado con cannabinoides y ninguno de ellos ha mostrado una evidencia de que haya un aumento en la formación de tumores debido a una inmunosupresión. Así que yo creo que es un evento poco probable, pero eso no quiere decir que no haya que estudiarlo y siempre mantenerse con la posibilidad de realmente analizar si puede haber algunos tipos de pacientes a los que no sea recomendable tratarlos con cannabinoides de manera combinada. Entonces, cuanto más sepamos, más sabremos con qué lo tenemos que combinar. Eso yo creo que va a ser importante. Y un mensaje también que me gusta lanzar es, para poder hacer ensayos clínicos, tendremos que realmente considerar que muchas veces estamos trabajando con compuestos que no va a ser fácilmente patentable. Muchos ensayos clínicos que desarrollan las compañías farmacéuticas lo hacen porque tienen una patente. Su nuevo anticuerpo contra el receptor X o su nuevo inhibidor de tal proteína tiene una patente y tienen margen para desarrollar la patente y obtener pingües beneficios de ese desarrollo. Los cannabinoides en muchas ocasiones se basan en tener una pequeña fórmula de combinación de THC-CBD. Va a ser más difícil, aunque hay alguna empresa que tiene como GW sus Sativex, pero en el fondo es muy fácil hacer un genérico de Sativex y es difícil hacer una gran inversión en ensayos clínicos. Seguramente tendría que haber una cooperación entre distintas empresas que tengan intereses en vender cannabinoides con fines terapéuticos, que cooperen, que formen una cooperación y que se generen recursos suficientes para poder hacer ensayos clínicos, que va a ser la única forma de responder de manera clara a si podemos recomendar de una manera objetiva y basándose en criterios científicos la utilización de cannabinoides para el tratamiento de pacientes con cáncer. En ese sentido, creo que hay mucho camino por recorrer, pero vamos a ver si es posible hacerlo. Nosotros estamos implicados en un estudio complementario del anterior, que en parte se basa en estas premisas. Hay una fundación sin ánimo de lucro, que sería American Cannabis Back Tour, que ha sido capaz de conseguir dinero. Hay un grupo español de investigación en neurooncología, de neurooncólogos, que están interesados en desarrollar un ensayo clínico. Ha habido también una compañía farmacéutica que ha dado el dinero, ha dado el fármaco de manera gratuita para poder hacer el ensayo clínico y esperamos que en este año podamos hacerlo. Sería en este caso un ensayo en primera línea, pacientes de reciente diagnóstico con glioblastoma, se tratarían con la combinación de radioterapia, temozolomida y también THC y CBD. Y la idea sería en este caso analizar también pues, la eficacia y la seguridad en primer lugar, la falta de toxicidad y la posible eficacia que podría tener este tratamiento. Pero hay que hacer muchos más ensayos y muchos más grandes realmente para poder hacer algo concluyente. Y bueno, obviamente la cuestión es, en esta situación,
muchos pacientes de todas maneras se acercan al cannabis medicinal. Y es cierto que no podemos afirmar todavía rotundamente, la situación sería que hay pacientes tanto que buscan la utilización de cannabinoides para aliviar los síntomas de su terapia, o hay pacientes que lo buscan como una alternativa o un complemento al tratamiento de terapia que utilizan hoy en día. Esa es la realidad previa a que podamos realmente mostrar datos derivados de ensayos clínicos que nos permitan afirmar con más rotundidad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es verdad que hay una evidencia preclínica sólida, hay muchos casos anecdóticos, se empieza a ver una pequeña evidencia clínica, todavía ensayos muy pequeños. Todavía, por tanto, no podemos afirmar que los cannabinoides vayan a ser una terapia efectiva contra el cáncer, pero es cierto que es posible que puedan ser de ayuda en algunos casos. Si dando la información adecuada y con un asesoramiento médico adecuado y sin, sobre todo, creo que siempre dejando claro que no se puede renunciar a la terapia que ya se está recomendando para el tratamiento de un paciente con cáncer y sustituirla por cannabinoides, pero es posible que con un asesoramiento médico se puedan añadir los cannabinoides a esa terapia y con un seguimiento adecuado es posible que por lo menos eso pueda contribuir a ayudar al tratamiento del paciente. Tenemos que aprender mucho más, pero también entiendo que muchos de vosotros os enfrentaréis con esa situación a diario y bueno, es verdad que leyes como la que veo que se ha aprobado ya en Perú y que ojalá podamos aprobar en España en algún momento, nosotros seguimos insistiendo, van a ayudar a que el propio médico pueda tomar la decisión y ayudar al paciente y decir, bueno, quizá en este caso te pueda beneficiar, no te lo voy a poder asegurar, obviamente, como no se puede con ningún tratamiento, pero sabemos que puede haber una cierta cuestión. En ese sentido, creo que lo importante es incidir en la seguridad del tratamiento. Es cierto que hay una amplia experiencia de la utilización de cannabinoides en pacientes con cáncer y pues creo que, como comentaba antes, en general son bastante seguros. Aunque es cierto, también como comentaba, que hay determinadas interacciones, por ejemplo, con estos inhibidores de los puntos de control del sistema inmune, que seguramente hay que ser especialmente cuidadosos y a lo mejor pues yo no recomendaría a un paciente que esté tratando con estos compuestos que además utilice cannabinoides, por lo menos en medio de ese tratamiento, pero obviamente es el criterio médico el que tendrá que decirlo y nosotros los científicos tendremos que tratar de aportar la mayor información posible al respecto. Y bueno, con eso termino, también para dejar un poquito de tiempo para las preguntas, pero sí quería agradecer, como he mostrado parte del trabajo que hemos hecho, bueno, todo esto es un trabajo que ha implicado la colaboración de mucha gente. Primero, mi grupo de trabajo, tanto los que están ahora como los que han estado antes, muchos otros colaboradores en nuestro departamento, clínicos, oncólogos, investigadores que han participado en todo este trabajo y que creo que, como todo trabajo científico, es un trabajo común que implica a mucha gente y que, bueno, pues siempre me gusta agradecérselo porque sin ellos sería imposible avanzar. Queda mucho por hacer todavía, pero bueno, creo que vamos en la buena dirección. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta o cuestión, encantado de responderla. Antes de que empiece, ya me han comentado que tenéis un debate electoral ahora que va a captar vuestra atención, pero bueno, si tenemos un poquito de tiempo antes de que empiece, pues encantado de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Guillermo. Excelente presentación. La verdad que escuchar datos de alguien que los ha desarrollado es siempre mucho más interesante. Y gracias por presentarnos esta evidencia que como veo en los comentarios, nos motiva a nosotros los médicos a que en el tema oncológico pues hay una alternativa más que es potencialmente usable para nosotros. Yo quisiera hacer la primera pregunta y es si en el modelo preclínico, pongamos en el caso de que ya había una recidiva de un tumor, ¿ok? Sería o se ha estudiado el no darle cannabinoides y que haya regresado el tumor, o el darle cannabinoides y que esto se mantenga sin actividad tumoral. Bueno, nosotros lo hemos hecho. Hasta qué punto es extrapolable a lo que pasaría en un paciente es difícil de ver. Por ejemplo, nosotros sí vimos que en muchos de estos tratamientos combinados con temozolomida se puede conseguir la erradicación completa del tumor. Entonces es cierto que nosotros en algunos ratones
continuamos el tratamiento, lo dejamos, porque normalmente el ratón se sacrifica al cabo de un determinado tiempo, como el protocolo, digamos, ético te indica que, bueno, una vez que has generado el tumor, no puede pasar un determinado volumen, hay que intentar que los ratones dentro de la situación, pero estén lo mejor posible. Pero en aquellos que ya no tenían tumor, comparamos el seguir haciendo un tratamiento con cannabinoides o no hacerlo. Y es cierto que en aquellos en los cuales hicimos el tratamiento con cannabinoides, el tumor no regresaba, pero si no hacíamos el tratamiento con cannabinoides podía volver. Claro, no es exactamente lo mismo que en un paciente, pero sí que nos da la idea que a lo mejor sería interesante continuar con una dosis de mantenimiento, ¿no? Yo creo que seguramente sería interesante no terminar, sino decir, bueno, que siga habiendo una cierta continuación en la dosis de cannabinoides y de la combinación con el fármaco que fuera, porque eso seguramente va a ayudar a que no continúe, o por lo menos mantenerlo durante un tiempo un poquito más prolongado. Claro, los experimentos en animales son un tratamiento de 15 días. No es realmente equiparable exactamente a lo que sería en un paciente que seguramente va a tener varios ciclos de tratamiento con su descanso. Entonces, bueno, claro, tiene su limitación al compararlo exactamente con pacientes. Gracias. Y ahí pues vendría el tema de que no solo se está hablando del tema antitumoral, sino que todo lo otro que le aporta a ese paciente que ha sufrido o ha pasado por esta enfermedad, ¿no? Puede haber hasta un tema psicológico que lo puede ayudar, el tema del apetito, de Claro, mantener el sueño, o sea, todo lo otro que también le aporta, no vendría claro, mal hacer una terapia de mantenimiento como usted nos comenta. Bueno, acá, claro, yo por diga. eso, no, simplemente eso, que totalmente de acuerdo, que yo creo que una de las grandes ventajas de los cannabinoides, aparte de su posible actividad, es su baja toxicidad y el hecho de que puedan tener un efecto muy positivo en la calidad de vida del paciente. Entonces, eso hace que pueda merecer la pena utilizarlos por una combinación de circunstancias. Ok, doctor, y acerca del Delta 8, el cual yo hablé un poco del tema de las náuseas, ¿se ha logrado investigar algún efecto antitumoral de este cannabinoide? A ver, no hay, el problema es que hay pocos estudios, digamos, hay mucha idea de que otros componentes de la planta, por ejemplo, las formas ácidas de THC o de CBD, delta 8, por supuesto se ha hablado de combinación con algunos terpenos, el cannabigerol, podría haber otros componentes de la planta que podrían tener una cierta actividad. Y eso yo creo que sí, es muy interesante, pero digamos de cara al futuro. Eh, Hoy por hoy, yo creo de lo que más se sabe es que lo que han sido los principales componentes terapéuticos de la planta siempre ha sido el THC y el CBD, que son los mayoritarios prácticamente en cualquier extracto. Claro que puede ser que exista este efecto séquito, claro que puede haber otros componentes que también puedan tener un efecto, yo creo que no hay que descartarlo, pero todavía está en una fase mucho más temprana de investigación. Entre otras cosas, y uno de los problemas es que las dianas moleculares no se conocen. Entonces es mucho más fácil investigar el efecto del THC porque actúe sobre CB1 y CB2. Ya el CBD es más complicado porque ya la diana no está tan clara, pero los otros componentes de la planta que tienen baja afinidad por receptores de cannabinoides puede que tengan dianas no identificadas y en el momento que se identifique será más fácil progresar. Entonces yo siempre lo digo, no es que sea escéptico, porque no es escepticismo, pero digamos es como necesitamos hacer mucha más investigación para poder realmente afirmar con una cierta rotundidad que esos otros componentes de la planta también están aportando algo. Hay algunos estudios que sugieren que un extracto puede tener un efecto superior al del compuesto puro en algunos tipos de tumores y eso puede ser prometedor, pero tampoco son efectos mucho más espectaculares. Entonces, hoy por hoy, mi visión es que gran parte de la actividad antitumoral se debe al THC y yo creo que también al CBD y a su combinación. El resto de componentes seguro que puede que hagan algo, pero todavía está en una fase mucho más temprana de investigación. Y, y puede que lo encontremos en el futuro, pero hoy por hoy yo creo que yo me centraría mucho más en THC y CBD. Y aquí yo creo que está la reflexión de lo que comentaba antes. Muchos de los intereses comerciales para alguien que quiera tener algo que sea diferente de los demás, siempre le van a hacer llevar, oye, si yo tengo mi extracto que tiene este terpeno y este otro terpeno en una proporción mayoritaria y tiene CBG además de otro cannabinoide,
me lo va a individualizar. Entonces, si yo puedo conseguir que mi extracto individualizado puedo demostrar que tiene más eficacia que otro, entonces a lo mejor lo puedo vender como... Pero yo, desde un punto de vista mucho más práctico, quizá muy naif, porque sé que el mundo no funciona así, pero yo centraría mis esfuerzos en decir, sabemos que el THC y el CBD pueden tener actividad antitumoral. Tratemos de utilizar extractos fundamentalmente basados en esos dos, porque si no vamos a dispersar nuestros esfuerzos y todavía queda mucho por hacer en ensayos clínicos con esos dos. Por eso, digamos, mi idea de, aunque se sigue investigando lo otro, tratemos de clarificar si THC y CBD pueden ser eficaces, porque todavía queda mucho camino por recorrer. Es una visión muy Gracias. personal, pero... Acá tenemos otra pregunta, es ¿cómo podría facilitarse la identificación de los pacientes a los que les funcione mejor los cannabinoides en el tema oncológico? ¿Podría ser mediante una prueba rápida de identificación de receptores para saber cuáles están sobreexpresados? ¿Una terapia dirigida sería lo ideal en ese caso para evitar la producción de enzimas degradadoras de los endocannabinoides? Pueden ser cosas que sean interesantes. Yo creo que, claro, para que haya un efecto tiene que haber stores de cannabinoides. Y en ese sentido, uno esperaría que tengan que expresarse en el tumor. Puede haber mecanismos de resistencia, como este que nosotros hemos identificado, u otros. Por ejemplo, las enzimas de degradación de endocannabinoides, en el caso de que el tratamiento farmacológico sea basado en THC o en CBD, seguramente son menos representativas. Es verdad que se sabe que puede haber una interferencia, pero básicamente no va a haber una degradación de THC o de CBD por ácido graso aminoglicosada o por monacilglicerolipasa. No, no van a actuar sobre ellos porque actúan sobre endocannabinoides. El papel del sistema endocannabinoide y de los inhibidores de la recaptación o de la degradación de endocannabinoides en cáncer, digamos, está menos desarrollado. También hay cosas, también hay estudios, pero yo creo que es un poquito diferente. Entonces, seguramente de cara a una terapia farmacológica basada en fitocannabinoides, yo creo que lo que hay que intentar es entender un poco mejor por qué algunos pacientes pueden responder mejor o peor. Pero claro, para poder realmente tener esa información, pueden ser o estudios preclínicos como el que nosotros hicimos o un ensayo clínico. Un ensayo clínico es decir, a ver, hemos tratado, pongamos 100 pacientes. Sí, podemos tener una respuesta positiva 25 pacientes, pongamos, que nos hacen que sea significativamente diferente la supervivencia o la supervivencia libre de progresión del tratamiento, pero algunos no han funcionado y otros sí, o de una manera mejor. ¿Qué podemos encontrar molecularmente que esté asociado? Y esto es lo que se ha hecho para muchos otros fármacos que hoy en día se utilizan en oncología y solamente vamos a poder aprender bien eso de ensayos clínicos, de decir, bueno, cuando hayamos tratado un número suficientemente grande de pacientes, veremos cuáles respondieron y cuáles no, y si hay algún patrón común asociado a los que sí respondieron. Y yo creo que ese sería un poco el camino, pero para eso hay que hacer ensayos clínicos que obviamente van a ser costosos y van a requerir un esfuerzo mayor. Ok, doctor. Acá tenemos la siguiente pregunta. En el caso de las leucemias, por ser de las células inmunes y por tener sobre todo receptores para CBD, ¿no sería más indicado un CBD full spectrum? Bueno, digamos que no, hay algunos estudios, nosotros incluso hicimos uno pero claro, muy, muy preliminar, solo con células de Yurka, que bueno, es un modelo de un tipo de leucemia. Mm, Tienen receptor CB2, también tienen receptor CB1. Realmente expresan los dos receptores. Lo que se ha planteado en esto, más que un CBD full, porque el CBD sí que, bueno, hay de todo. Yo creo que el mecanismo de acción no se conoce completamente. Es verdad que hay estudios que sugieren que puede unirse al receptor CB2 y que por tanto eso podría decir, bueno, pues quizá utilizar CBD podría ayudar a actuar directamente sobre células de leucemia que expresen receptor CB2 por ser células del sistema inmune, pero yo creo que habría que hacer como más estudios para verlo. Sí que hay algunos estudios que sugerían, al tener también ese carácter inmunomodulador, podría tener un efecto no solamente sobre las células de leucemia, sino también sobre las propias células del propio sistema inmune, que de alguna forma dificultasen la actuación del propio sistema inmune frente a las células del tumor. Pero realmente hay poco y en ese sentido el propio estudio que tú has mostrado antes indica que podría haber una actividad que contribuyese a un efecto antitumoral. Entonces,
creo que no sabemos suficiente. Por supuesto, lo que plantea el oyente, o el oyente puede ser perfectamente válido, pero no creo que tengamos un racional suficiente como para decir un CBD full spectrum o un THC full spectrum, ¿no? Creo que puede ser que cualquier cosa que, no, o nuestra experiencia directa, que puede inducir la muerte de las células de esa leucemia o linfoma, que puede ser, por ejemplo, THC actuando a través de CB1I o CB2, podría contribuir a la muerte de las células. ¿El CBD podría hacerlo, pero no creo que se pueda decir mejor CBD full spectrum que THC full spectrum que THC CBD 1.1. No lo creo. Y en ese sentido viene la siguiente pregunta. Eh, los estudios han sido hechos con cannabinoides de la planta o con sintéticos, nos pregunta. ¿Cuál es su opinión entre los cannabinoides derivados naturalmente o los sintetizados químicamente? Este es un doctor que tiene pacientes oncológicos y no responde muy bien al marinol, a diferencia de los extractos naturales, ¿no? Creo que esa es la información que se viene dando ahora, ¿no? Que cada vez los extractos naturales vienen dando mayor beneficio. ¿Cómo ve usted este tema? Sí, mi visión, lo he comentado un poco antes. Yo creo que la ventaja de los extractos naturales, aparte de que es más sencillo conseguirlos, es que, bueno, van a tener siempre una proporción de THC-CBD y sobre todo van a estar mejor tolerados por el paciente. Yo creo que está claro que Marinol o, digamos, los otros análogos de THC, Cesamet. Cesamed y que se utilizaron inicialmente, ¿qué pasa? Que tiene una actividad, tiene una psicoactividad que hace que sea peor tolerado por el paciente. Entonces, eh, el rango de dosis que se puede utilizar, incluso el porcentaje de pacientes que se van a poder beneficiar, pues es menor porque la gente lo va a tolerar de peor manera. Entonces, yo creo que en sentido, eh, digamos, la experiencia del uso nos indica que posiblemente es mejor utilizar pues extractos que esos. No tanto, también he oído, no porque sean sintéticos o no, porque al final la molécula es exactamente igual, sino más por la combinación de otros compuestos que van a hacer que sea mejor tolerado por parte del paciente. Y en ese sentido, pues creo que por eso los extractos van a, incluso aunque estén muy estandarizados con concentraciones precisas de THC, CBD y otros componentes de la planta, pero al final van a tener una mejor tolerabilidad por parte de los pacientes y el beneficio del principio activo va a ser el mismo. Entonces yo creo que eso es lo que hemos aprendido del uso durante tanto tiempo y utilizar THC puro siempre va a tener un rango de tolerancia por parte del paciente menor o va a haber un porcentaje menor de pacientes que lo puedan tolerar bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que irá por genéricos que contuviesen THC-CBD en distintas proporciones y que fuesen extractos. Seguramente va a ser lo más sencillo desde el punto de vista económico, de producción y de tolerabilidad por parte del paciente. En ese sentido, creo que se revela como la mejor opción. Ok. Dicen que el uso de AINES, COX-2, interfiere con la eficacia o el efecto de los cannabinoides. Considerando que las vías de acción antitumoral son múltiples, ¿qué tanto afectan? Bueno, esto no se ha estudiado en profundidad. Es cierto que eh, desde el punto de vista de los endocannabinoides, claramente puede haber una interferencia con esta vía de la COX, de la, de la ciclooxigenasa, porque, bueno, supongo que no sé qué grado de familiaridad tiene los espectadores, pero bueno, sabéis que los endocannabinoides son derivados del ácido araquidónico, que la rotura de la anandamida o del 2-AG genera ácido araquidónico que se puede procesar por la ciclooxigenasa y eso puede llevar a la formación de los prostaglandinas, tromboxanos, etcétera, que tienen sus propios efectos. Entonces es cierto que parece que hay una interacción entre las dos vías. Ahora, no creo para el tratamiento con fitocannabinoides que tenga necesariamente por qué haber una interferencia. Yo creo que no tiene por qué ser necesariamente negativo, porque una cosa es el fitocannabinoide y otra cosa sería el endocannabinoide. Y aquí lo que estamos fundamentalmente proponiendo es si un fitocannabinoide que va a llevar a cabo una estimulación mucho más fuerte de los receptores de cannabinoides que haría el endocannabinoide o los niveles endógenos de cannabinoides endógenos, o sea, los niveles basales de cannabinoides endógenos
que eso sí que podrían potencialmente más afectados por la COX o afectar incluso la propia actividad de la COX. Yo creo que en ese sentido podría ser más relevante eh, o sea, la posible efecto inhibitorio en el citocromo P450, que sí que se ha propuesto como posibilidad de interferencia con otros fármacos que estuviesen degradados por el citocromo P450 y que parcialmente pudiesen estar inhibidos por cannabinoides, y eso pudiese tener como consecuencia un aumento de la toxicidad derivada de la no degradación de otro compuesto administrado de manera simultánea. Creo que tampoco esto, en términos prácticos, por la vasta experiencia que hay de utilización de cannabinoides en combinación con otros fármacos antitumorales en el contexto de aliviar los síntomas de quimioterapia, no ha mostrado ningún efecto muy fuerte, pero eso a lo mejor merecería más la pena estudiarlo, y siempre cada nueva combinación con otro posible fármaco antitumoral, estudiar bien si puede haber algún aumento de toxicidad añadido. Esto sí que me parece quizá relevante. Y acá, bueno, tenemos la última pregunta. Dado que el mecanismo de acción antitumoral es en gran medida la inhibición de la angiogénesis y la metástasis, ¿le parece que un setting adecuado para un ensayo clínico sería, por ejemplo, el de mantenimiento en el caso de pacientes metastásicos, que ayudaría para prevenir una recaída? ¿También se sabe algo sobre el efecto de los cannabinoides sobre las células madre tumorales? Pues esto, bueno, el planteamiento yo creo que es muy interesante, eh, pero digamos hay que estudiar mucho más. O sea, yo creo que eso sería, digamos, la clave, porque pacientes que potencialmente pudiesen tener una recaída de metástasis, eso serían para muchos tipos de tumores los que realmente habría que tratar, porque a lo mejor, lo pensaba, una paciente de cáncer de mama luminal que responda bien al tratamiento con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, lo que sea, y que realmente pueda tener una supervivencia elevada y no tenga recaída, pues no tiene ningún problema. Pero esa misma paciente, si por lo que sea acaba teniendo una recaída metástasis, entonces ahí sí que sería interesante. Esto hay que estudiarlo. Yo creo que no sabemos suficiente todavía. Es cierto que está esta actividad potencialmente antiangiogénica y inhibidora de la migración, pero habría que ver un poco más. Hay algunos estudios que van en ese sentido y que sugieren que los cannabinoides podrían ser interesantes, y yo creo que sí que podría ser interesante mantener ese tratamiento de un paciente oncológico, digamos, de manera relativamente crónica, si lo tolera bien, porque seguramente va a estar contribuyendo en distinta medida, como discutíamos antes. Y la segunda pregunta era sobre las células madre. Sí. No hay mucho trabajo. Nosotros hemos hecho algunos estudios precisamente sobre células madre tumorales en gliomas. Y sí que parece que hay un efecto en el que los cannabinoides o la combinación de cannabinoides con otros fármacos puede inhibir estas células que se proponen como responsables de la recaída en muchos tipos de tumores. Como que el tumor inicialmente se trata, aparentemente se han eliminado las células un poco más diferenciadas, pero todavía permanecen células madre tumorales o semejantes a células madre, que son las responsables de la recidiva o recaídas o metástasis. Sí parece que los cannabinoides pueden tener una cierta actividad antitumoral, pero como digo, son estudios todavía relativamente preliminares. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo. La verdad, valiosa su contribución para sentar las bases del posible efecto antitumoral de la cannabis, y estoy seguro que lo tendremos pronto y dándonos nuevos avances de sus proyectos. Y esperamos también, porque las preguntas han sido de médicos de la región, ¿no? Se conectan muchos médicos de la región, que en algún momento podremos hacer alguna colaboración. Como usted habrá podido ver, nuestras leyes vienen siendo más permisivas que las de otras partes del mundo, así que esperamos pronto también estar presentando algunas cosas en colaboración. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. Encantado y nada. Cualquier cosa en la que podamos ayudar, encantados, por supuesto. Y nada, gracias por la atención y nada, que se dé bien el debate. A ver si sacáis algo en claro de todo esto. Gracias, doctor. Gracias a todos por su presencia, por sus valiosas preguntas, y nos vemos más adelante, seguro con otro tema de relevancia científica con el tema de cannabis. Muy buenas tardes y feliz día del trabajo.